Pastor Miguel y Silvia Hurtado. Es la promesa de Dios, como Dios dijo todo se ha cumplido. Vendrían del norte, también del sur, a esta obra aquí a servirlo. Gloria sea su nombre. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada niño, ¿verdad? Tenemos bastantes niños y eso es una gran bendición. Amén. Pero cuando lo tengas, hermano, me lo puedes hacer notorio con un fuerte amén. Gloria a Dios. Nuevamente, hermanos, vamos a estar predicando bajo el tema obediencia que abre caminos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Mira esa palabra, y te alcanzarán, ¿verdad? Hermanos, y luego dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Hermanos, mira, aquí nos está diciendo la palabra algo bien poderoso. Nosotros no tenemos que andar persiguiendo las bendiciones. Dice que las bendiciones te seguirán a ti, a donde quiera que tú vayas. Pero ¿por qué te van a seguir, hermanos? Dice, si escucharas atentamente la voz de Jehová, pero no solamente por escuchar, dice para guardar y poner por obra sus mandamientos. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre, en tus manos estamos, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, tiene algo especial para cada corazón en este lugar, Señor, para cada siervo y sierva tuyo, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que por medio de tu palabra, Señor, tú alcances lo más profundo, Señor, de los corazones y la necesidad que hay en ellos, amado Dios. En tus manos nos ponemos sabiendo, Padre amado, la gran necesidad que hay en nosotros de tu palabra, de tu presencia, Señor, de la manifestación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, amado Dios, a recibir este mensaje que hoy tú tienes para nosotros. Gracias. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Puedes tomar tu asiento, amado hermano. Y quiero solamente, hermano, mira, yo creo que en algún momento, hermanos, yo no sé tú, pero casi del diario yo, hermanos, pero yo creo que todos aquí hemos alguna vez orado para que Dios nos abra puertas de bendición. ¿Cuántos hemos orado por alguna bendición algún día? Entonces, hermanos, yo creo, hermanos, que yo con toda sinceridad, yo creo que aquí hemos orado, hermanos, ¿verdad? Para que Dios nos abra puertas de bendición. Muchas veces lo hemos hecho en oración, donde le pedimos a Dios que cambie nuestra situación, donde le pedimos a Dios que transforme nuestro hogar y que bendiga nuestras finanzas. Donde también le pedimos a Dios, hermanos, ¿verdad? Que nos dé crecimiento espiritual o que nos lleve a una nueva etapa, a una nueva temporada espiritualmente. Hay muchas oraciones que le hacemos a Dios, hermanos, pidiéndole este tipo de situaciones, de cosas, ¿verdad? Y aún, hermanos, cuando la situación es difícil a veces en nuestro caminar. Muchas de las veces, hermanos, oramos, ayunamos, ¿verdad? Y esperamos un milagro, hermanos. Esperamos un milagro y el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. ¿Cuántos hemos pasado por esas etapas? Donde oramos, clamamos, ayunamos y estamos en espera. Porque confiamos en Dios y estamos en espera diciéndole: Señor, yo sé que tú vas a escuchar mi petición. Yo sé que tú vas a escuchar mi clamor. Y hacemos eso constantemente. Pero meditemos en algo, iglesia. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos: ¿hay algo que Dios me pidió?
hacer y todavía no le he obedecido? Eso nos va a ayudar mucho, hermanos, si nosotros nos detenemos un poquito y decir: Señor, hay muchas cosas que yo te pido, hay muchas cosas que yo necesito, Señor, y no me detengo en pedírtelas, porque sé que para ti no hay nada imposible. Pero meditemos en esto, hermanos. Hay algo que Dios me pidió. Es una pregunta personal que cada uno de nosotros nos debemos de hacerla. Hay algo que Dios me pidió a mí, que me pidió hacer y que todavía no le he obedecido. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Que tú sabes y reconoces que aún no le has obedecido. Porque la verdad es que, hermanos, no siempre son las puertas cerradas las que nos detienen de avanzar. No siempre son las circunstancias. Muchas de las veces hay personas que dicen: es que yo no avanzo en mi vida espiritual por esto y por aquello y por aquella circunstancia que estoy atravesando, por los obstáculos. No siempre son las circunstancias las que te detienen de avanzar. No siempre es el enemigo. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo. No siempre es el enemigo. En ocasiones, el mayor obstáculo entre nosotros y la bendición es una simple instrucción de Dios que hemos ignorado. Quizás, hermano, mira, un paso de obediencia. Déjame decirte que un paso de obediencia puede cambiar el destino de toda una familia. ¿Cuántos lo creen? Un paso de obediencia, hermanos, puede cambiar el destino de toda una familia. Una decisión de obediencia puede abrir una puerta, hermanos, que ha estado cerrada por años. Una acción de obediencia puede llevarnos al lugar donde Dios siempre quiso que estuviéramos. Por eso, cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, descubrimos que Dios establece un principio que sigue vigente hasta el día de hoy. Antes de hablar, hermanos, de bendición, mira, antes de hablar de bendición, porque si tú sigues leyendo el capítulo 28, la palabra de Dios te da, hermanos, detalles de todas las bendiciones que tú recibirás si obedeces a Dios. Y es una lista larga, hermano, larga. Ahí está todo. Ahí están todas las bendiciones. Pero también después te da una lista de todas las maldiciones que vienen a la vida del ser humano si es que no obedecemos. Y al final, cuando Él te presenta las bendiciones y las maldiciones, luego el Señor continúa diciendo: escoge tú por cuál camino quieres ir, por el camino de la bendición o por el camino de la maldición. Y Él te dice: pero yo te aconsejo que escojas el camino de la bendición. Entonces, pero mire, hermanos, pero hay un principio aquí. Por eso, cuando llegamos a este capítulo de Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, aquí descubrimos que Dios establece un principio que sigue vigente hasta el día de hoy. Antes de hablar de bendiciones, habla de obediencia. Antes de hablar de conquistas, habla de escuchar la voz de Dios. Antes de hablar de caminos abiertos, habla de un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Pero hay veces que nosotros nos queremos brincar. Señor, bríncate las obediencias, todo eso, y llévame directamente a la bendición. No. Porque hay una realidad espiritual que muchas veces olvidamos. Dios suele abrir caminos después de un acto de obediencia. Mira, déjame decirte, el pueblo de Israel vio el mar rojo abrirse, pero primero tuvo que avanzar. Primeramente Dios les dijo: avanza, no te detengas. ¿Por qué clamas a mí?, dice el Señor. Cuando Moisés le empezó a pedir: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, el faraón está detrás de nosotros, viene a atacarnos. Mira, por el delante tenemos al mar rojo, por los lados tenemos montañas, no hay a dónde salir, no hay camino. Entonces el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Avanza, da un paso de fe. Entonces podemos ver allí que el pueblo de Israel
vio el mar abrirse, pero primero tuvo que avanzar, creerle a Dios. Naamán, yo no sé cuántos conocen de Naamán, la historia, hermano. Naamán recibió sanidad. Este era un soldado del ejército, era el jefe de los soldados, hermanos. Él era un hombre que tenía un grave problema, él estaba lleno de lepra. Naamán recibió sanidad, pero primero tuvo que sumergirse 7 veces en el Jordán, como se le fue instruido. Pedro caminó sobre las aguas, pero primero tuvo que salir de la barca para poder caminar sobre las aguas. Primero tuvo que obedecer al llamado del Señor, cuando el Señor le dijo: Pedro, ven a mí sobre las aguas. Hermanos, él primero tuvo que salirse de esa barca. Muchos quieren ver la mano de Dios, pero pocos están dispuestos a obedecer su voz. Y esa es una realidad. Esa es una realidad, ese es un problema que tenemos los seres humanos, hermanos. La obediencia, déjame decirte que la obediencia es la llave que abre puertas que el esfuerzo humano jamás podrá abrir. Tú te puedes esforzar lo más que tú puedas. Tú junto con tu familia se pueden esforzar lo más que puedan humanamente hablando. Pero la obediencia, hermanos, es la llave que abre puertas que el esfuerzo humano jamás podrá. Esforzándote físicamente hablando, humanamente hablando, esforzándote tú, puedes lograr muchas cosas, sí, pero no puedes lograrlo todo. Hay caminos que el talento no abre. Hay puertas que las influencias no abren. Hay bendiciones que el dinero no compra. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando una persona decide obedecer a Dios, aún sin entenderlo todo, hermanos, mira, a veces Dios nos va a dar instrucciones que lógicamente, hermanos, humanamente hablando, parecen ilógicas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me va a pedir eso? Y muchas veces necesitamos no entender a Dios, pero sí obedecerlo, porque Él sí sabe lo que hace. Por eso, hermanos, hay caminos, hermanos, que el talento no abre. Hay muchas personas que quieren abrir puertas con el talento porque tienen dones, porque tienen experiencia. Pero no te equivoques, hermano. Muchas puertas hay que los talentos no van a poder abrir. Hay puertas que la influencia tampoco te las van a abrir. Hay bendiciones que por mucho dinero que tengas, hermanos, no las vas a poder comprar. Pero cuando una persona decide obedecer a Dios, aún sin entenderlo todo, Dios comienza a mover circunstancias. Dios comienza, hermanos, a mover o a usar personas, ¿verdad? Y oportunidades para llevarla al cumplimiento de su propósito. Hoy veremos cómo la obediencia tiene el poder de abrir caminos donde parecía no haber salida. Y este primer punto que yo quiero tocar, hermanos, es que la obediencia abre caminos donde no existen. Y si nosotros vamos al libro de Éxodo capítulo 14, en el versículo 15, ahí es donde se encuentran en el panorama que te estaba explicando yo. Ahí es donde, mira, Dios ya había sacado a su pueblo de Egipto. Ya iban marchando por el desierto hacia la tierra prometida. Y se topan con un grave problema humanamente hablando. Pero no era un grave problema para Dios, porque Dios ya lo tenía todo bajo control. Ahí es donde se topan, hermanos, donde Dios sacó, hermanos, a su pueblo. Van camino hacia la tierra prometida. De repente, hermanos, llegan a cierto lugar, enfrentan un mar rojo, hermanos, un mar donde ya no pueden seguir hacia adelante. Y se dan cuenta que detrás de ellos, a lo lejos, viene todo un ejército de cientos, de miles de personas, de soldados, hermanos, bajo las órdenes del faraón. Vienen a todo lo que dan, vienen furiosos, hermanos, para volver a atrapar al pueblo de Dios y volvérselos a llevar cautivos nuevamente a Egipto. Entonces, mira,
En el versículo 14, hermanos, cuando ellos se ven en esta situación, es donde Moisés empieza a clamar a Dios y decirle: Señor, estamos atrapados, ¿qué hacemos? El pueblo entero le está reclamando a Moisés, le está diciendo: para eso nos sacaste, para eso nos sacaste de Egipto, para traernos al desierto y morir aquí en el desierto. Le empieza a decir: mejor nos hubieran dejado allá. Mira cómo el pueblo de Israel es tan rebelde contra lo que Dios estaba a punto de hacer. Y empieza a clamar Moisés, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Le dice: di a los hijos de Israel que marchen. Imagínate, diles que marchen, pero ¿para dónde marchan? Si enfrente está el mar, detrás de ellos viene el ejército. Pero mira, cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar rojo, se encontró atrapado. Delante de ellos el mar rojo, a los lados de ellos había montañas, el ejército tras de ellos, hermanos, para atacarlos y volverlos a llevar cautivos. Humanamente no había salida. Sin embargo, Dios no les pidió que buscaran una solución. No. Dios no les dijo: rápido, piensen en una solución. No les pidió estrategias humanas. Solamente les pidió obediencia. Obediencia es todo lo que les pidió. Aunque no entendieran por qué Dios les estaba pidiendo eso. Cuando Moisés obedeció la instrucción de Dios y extendió su vara sobre el mar, así como se le fue dicho por Dios, ocurrió el milagro. El camino, hermanos, no apareció antes de la obediencia. Apareció después que dieron el paso de fe y el mar se abrió. Entonces, cuando nosotros meditamos esto, hermanos, esta escena puede ser aplicativa a nosotros. Muchas veces, hermanos, mira, muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre el camino completo antes de dar el primer paso. A veces que Dios nos manda, tiene un llamado, nos llama, hermanos, pero nosotros no queremos obedecer. Señor, pero muéstrame. Me estás llamando de este lugar o de aquí y me estás diciendo que me quieres usar para esto, pero muéstrame el final. ¿Cómo va a ser el final? A ver si me conviene. Yo quiero decirte, iglesia, que muchas veces nosotros queremos que Dios nos muestre el camino completo antes de dar el primer paso. Pero Dios suele mostrar el siguiente paso, hermanos, y espera nuestra obediencia para poderte revelar lo demás. Muchas de las veces Dios te va a ir mostrando un paso a la vez. Cuando tú des el primer paso de obediencia, es cuando Dios te va a revelar el siguiente paso ya. Y luego tú te atreves y das el siguiente paso de obediencia y Dios te muestra el tercer paso. Y Él te va mostrando un paso a la vez. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú confíes plenamente en Él y no en tus fuerzas humanas. Que tú confíes, hermano, confíes plenamente en Dios y no tanto en el hombre, en el ser humano. Entonces, hermano, mira, hay puertas que no se abren con esfuerzo humano. Hay batallas que no se ganan con inteligencia humana. Hay caminos que solamente se abren cuando obedecemos la voz de Dios. Y quizás hoy alguien se encuentra frente a un mar. Tal vez es un problema familiar, una situación económica que estás atravesando quizás, una decisión difícil que no sabes qué hacer, no sabes cuál decisión tomar. O quizás es una lucha espiritual, porque hay ataques espirituales. Quizás estás atravesando una lucha espiritual y todo parece indicar que no hay salida. ¿Has estado en situaciones como estas? Que estás atravesando una situación difícil, tremenda en tu hogar. Y quizás todo viene al mismo tiempo. Quizás no solamente es tu hogar, quizás es tu matrimonio, un problema, y al mismo tiempo es un problema financiero, y al mismo tiempo quizás es un ataque, hermanos, espiritual, una guerra espiritual, que todo se juntó a la misma vez.
Y cuando vienen esos momentos, tú miras para los lados, hay problemas allá, miras para acá, hay problemas, miras hacia enfrente, problemas, y no se diga hacia atrás, más problemas. Y a veces, hermanos, que vemos y humanamente, hermanos, no hay salida. Parece indicar que no hay ninguna salida. Iglesia, escucha esto, mira. La obediencia transforma obstáculos en oportunidades. ¿Para qué? Para que Dios manifieste su poder. Muchas veces Dios te va a rodear. Iglesia, escucha esto. Y muchos dirán, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es tan malo? No, Dios no es malo. Dios quiere que tú entiendas que para Él no hay nada imposible. Quizás Dios ha estado tratando de llamar tu atención, de acercarte a Él, y no has querido, te has rehusado a acercarte. Y quizás Dios dijo, yo sé la manera que esta persona, sea hombre o sea mujer, se va a acercar a mí. Entonces te empieza a rodear de problemas. Te empieza a cerrar los caminos que tú humanamente querías ir. Te los empieza a cerrar con problemas, dificultades, enfermedades, escasez financiera, todo tipo de cosas. Te empieza a rodear. Y ahora sí, ¿para dónde te haces? Ahora sí, allí es cuando comienzas a meditar y a pensar, Señor, ¿dónde estás? Y Él te contesta, yo he estado aquí todo el tiempo. ¿Dónde has estado tú? ¿Dónde has estado tú? Entonces, ¿por qué te puedes rodear de problemas, situaciones, enfermedades, luchas espirituales, todo esto? ¿Por qué? Porque la obediencia transforma obstáculos en oportunidades para que Dios manifieste su poder. Porque es ahí donde tú buscas a Dios. Y es ahí donde Dios toma esa oportunidad, ese obstáculo, y se manifiesta su poder. Y es allí donde tú empiezas a creer, Dios es poderoso. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Allí es donde tú empiezas a conocer más a Dios en medio del caos. Ahora, ¿qué instrucción de Dios has estado posponiendo hasta hoy? Hay instrucciones que Dios te ha dado, iglesia, escucha esto. Hay instrucciones que Dios te ha dado. Y que tú quizás has estado diciendo, después, Señor, después. Hoy estoy muy ocupado. Hoy estoy muy ocupada. Señor, sí lo voy a hacer, pero dame chance, dame tiempo, después lo hago. Y ese chance se pasa un día, se pasa una semana, se pasa un mes, se pueden pasar años y nunca has tenido tiempo. Entonces, ¿qué instrucción o qué orden o qué llamado que Dios te ha dado, hermano, lo has estado posponiendo? Tal vez Dios te ha pedido perdonar a alguien. Hay personas que pueden pasar 5, 10, 15 años sin perdonar a una persona que los ofendió. Y quizás el Señor te está pidiendo perdonar. O quizás Dios te ha estado pidiendo servir en su obra en alguna área. Y tú lo has estado posponiendo, Señor. Es que ahorita se vino la temporada dura de la ciruela, del peach, de la lechuga. Ya que se termine. Y se termina la temporada después de 5 meses y te ofrecen otro trabajo que te va a tomar más tiempo. Gloria a Dios, qué bendición. Señor, ni modo. La temporada aquí está otra vez. Tal vez el Señor te está pidiendo perdonar. Tal vez el Señor te está pidiendo servir en su obra. Te está haciendo un llamado a servir. Tal vez el Señor te está llamando a cambiar ciertos hábitos en tu vida que a Él no le agradan. Quizás Él te está llamando a restaurar relaciones que tú sabes que necesitan ser restauradas. O tal vez te ha pedido dar un paso de fe hacia algo que tú le estás pidiendo, pero tú ves todos los caminos cerrados. Tal vez Él te está pidiendo dar un paso de fe, iglesia. La salida que buscas puede estar al otro lado de tu obediencia.
Ahí puede estar. Quizás tú le has estado pidiendo al Señor por tus hijos por muchos años, mucho tiempo. Y el Señor te está diciendo, está tan cerca esa bendición. Si tan solo tú te determinaras ser obediente en todo. Pero a veces queremos que Dios haga su obra, su trabajo, y nosotros no queremos hacer el nuestro. Entonces, hermano, mira, la salida puede estar tan cerca, la salida que tú buscas, esa puerta abierta que tú buscas, ese camino que tú buscas hacia la prosperidad, hacia la victoria, puede estar tan cerca, que hermanos, que está al otro lado de tu obediencia. ¿Cuándo es que tú te vas a determinar ser obediente? Allí es donde se va a cumplir lo que tú le pides al Señor. También quiero, hermanos, tocar este punto que, mira, que la obediencia atrae los milagros y las bendiciones de Dios. Porque en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 y 2, allí es donde nos muestra un principio poderoso. Allí es donde nos dice, y vendrán sobre ti. Fíjate, tú ni siquiera tienes que ir a buscar las bendiciones. Dice la palabra de Dios, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Fíjate, hermanos, wow, esto es poderoso. Esto quiere decir, hermano, mira, normalmente, hermanos, nuestra raza, hermanos, mucha de nuestra gente se viene de tierras lejanas buscando el sueño americano. Hoy hay muchos que están buscando el sueño mexicano, se están regresando. Pero muchos están buscando el sueño americano y se vienen buscando las bendiciones. Vienen buscando bendiciones. Pero mira lo que Dios te dice. Que si tú eres pronto para escuchar la voz de Dios y obedecerla, dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Quiere decir que tú puedes irte a China, a Japón, a donde sea, y allá van las bendiciones detrás de ti. Puedes ir a México, a tu tierra, y allá van las bendiciones detrás de ti. Puedes irte para El Salvador, hermanos, no con El Salvador, para El Salvador. Aquí hay muchos del Salvador y a las bendiciones te van a seguir. Yo puedo irme para mi tierra, Michoacán, y allá me siguen las bendiciones, amado hermano. Es lo que dice, y las bendiciones te alcanzarán. Pero muchos paran ahí, gloria a Dios, y ahí paran y se van, las bendiciones van tras. No, espérame, sigue leyendo. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, y las pusieras por obra. Ahí está lo difícil para el ser humano cumplir. Ay, Señor, también que íbamos. Si oyeres la voz de Dios para ponerla por obra. Fíjate lo sabio que es el Señor. Si oyeres la voz de Dios, todo esto va a suceder. Gloria a Dios, porque la estoy oyendo yo ahorita. Sí, ¿para qué? Para ponerlas por obra. Ahí está lo difícil. Iglesia, yo quiero decirte, mira, la obediencia también nos conduce al propósito de Dios. Y en cada punto de estos, hermanos, hay mucho que hablar, pero lo estoy recortando porque no me alcanzaría el tiempo. Este otro punto, hermanos, es que la obediencia a Dios nos conduce al propósito de Dios. Y quiero aquí, hermanos, sí concentrarme un poco en este punto, porque tenemos a Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de una obediencia que abre caminos. Jesús es el mayor ejemplo. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Mira lo que dice, este es un pasaje bien poderoso. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló. Está hablando de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Wow. Cuando hablamos de obediencia, ningún ejemplo es más grande que el de Cristo Jesús. La obediencia de Jesús, hermanos, no fue fácil.
Él conocía el dolor de la cruz. Él rechazó, hermano. Mira, tú imagínate esto. Si tú supieras que ibas a pasar todo lo que Cristo pasó en el camino hacia esa cruz. Si tú supieras que tú personalmente ibas a pasar todo eso, ¿tú te darías a ti mismo? O sea, voluntariamente decir, sí, no importa, yo lo hago para que mi hijo no tenga que pasar eso, yo lo hago, hermanos, es difícil. Mira, cuando hablamos de obediencia, hermanos, déjame decirte que la obediencia de Jesús no fue fácil. ¿Por qué? Porque Él conocía el dolor de la cruz. Él conocía el rechazo que iba a pasar, la traición, el sufrimiento, y que, hermanos, y que le esperaba, y todo lo que le esperaba. Sin embargo, decidió someter su voluntad a la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, hermanos, vemos allí algo poderoso, hermanos. Ahí vemos la profundidad de esa obediencia. Jesús dijo, mira, como ser humano, Jesús orando al Padre le dijo, Padre mío. Allí es cuando Él estaba en Getsemaní, hermano, sudando, orando y sudando gotas con sangre. Estaba a lo máximo. Estaba en ese punto, hermanos, donde cualquier ser humano ahí desfallece y se desmaya. Él estaba en ese punto porque sabía que la hora ya se había llegado. Y Él sabía lo que iba a pasar. Y mira lo que le dice, Padre mío, si es posible, fíjate, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermoso que nosotros pudiéramos decir esas palabras a Dios. Pero a veces nosotros le pedimos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Hermanos, fue en ese momento donde decidió caminar por el sendero de la obediencia absoluta. Lo extraordinario, hermanos, es que la obediencia de Jesús no solo cambió su historia, cambió la historia de toda la humanidad. Su obediencia abrió un camino que estaba cerrado por el pecado. Abrió el camino de la reconciliación con Dios. Abrió el camino del perdón. Abrió el camino de la vida eterna. Abrió el camino de la salvación para todos nosotros, iglesia. Mira todo lo que hizo la obediencia de Cristo. Si Jesús hubiera escogido desobediencia, nosotros seguiríamos perdidos. Pero porque obedeció al Padre hasta el final. Hasta el final. Esto es bien importante entenderlo. Pero por cuanto obedeció al Padre hasta el final, nosotros solamente obedecemos parcial muchas veces. Muchas veces le pedimos a Dios cosas, hermanos, y mientras Él nos está cumpliendo esas cosas, le obedecemos. Pero hermanos, después de que Él ya cumple las peticiones, ya dejamos hasta de venir a la iglesia. Mira, tú simplemente observa. Cuando una persona está en problemas, ya sean físicas, mentales, sentimentales, hermanos, monetariamente hablando, cualquier tipo, aquí los ves. Cada servicio, hasta orando. Dios obra en sus vidas, Dios resuelve su situación y ya no los ves. Ya no te necesito, Señor, ya no. Qué triste. Qué triste, ¿no? La obediencia de un hombre abrió el camino para millones. Para millones. O sea, hermano, ¿por qué? Porque Él obedeció al Padre hasta el final. Hoy tenemos acceso, porque Él obedeció hasta el final, hermanos, iglesia. Hoy tenemos acceso a la gracia, a la esperanza y a la vida eterna. La obediencia de un hombre abrió el camino para millones. Y aquí encontramos una verdad, hermanos, que debemos considerar seriamente para nosotros. Hermanos, nuestra obediencia, fíjate, nuestra obediencia nunca nos beneficia solamente a nosotros, sino que cada decisión de obediencia tiene un impacto generacional.
Tal vez hoy piensas que tu obediencia es algo pequeño. Quizás tú piensas, bueno, yo estoy obedeciendo a Dios, pero pues obedecer a Dios es venir a la iglesia. Obedecer a Dios es orar por mis hijos, orar por la necesidad, mantenerte fiel a Dios, perseverar en medio de las pruebas y ser ejemplo de integridad dentro de la congregación. Quizás tú lo pienses hasta ahí nomás. Quizás tú lo veas tan pequeño como esas cositas. Bueno, ser obediente, ¿qué te trae a tu vida? ¿Qué me trae a mi vida? Ser ejemplo, orar, ¿verdad? Hacer esto, hacer lo que un cristiano hace, pero no. Pero tú no sabes cuántas vidas están siendo influenciadas por tu decisión de obedecer. ¿Sabes qué? Porque tus hijos te están viendo. Donde quiera que tú vas, tus hijos van contigo. Ellos te ven. Ellos están observando si tú estás siendo obediente a Dios. Tu esposo te ve, tu esposa te ve. Cuando vienes a la iglesia, la congregación te ve. Cuando estás por las calles, gente te ve que tú eres cristiana y te ve qué acciones estás tomando, qué estás haciendo, cómo hablas, cómo te conduces. Entonces, tú no sabes cuántas vidas están siendo influenciadas por tu decisión de obedecer. Tus hijos observan tu obediencia. Tu familia observa tu obediencia. Las próximas generaciones, hermanos, las próximas generaciones pueden ser alcanzados por Cristo a través de tu obediencia. Dios acostumbra trabajar por medio de personas que se convierten en puentes en puentes para otros llegar a Cristo. Tú puedes ser el puente para tus hijos, para que ellos puedan llegar a Cristo. Dios te puede usar a ti como ese puente de conexión con lo espiritual. Entonces, ¿qué tan importante es la obediencia, de que tú obedezcas? Porque allí es tú abriendo un camino para que tus generaciones también lleguen a Cristo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque Dios acostumbra por medio de personas. Cristo muchas veces no lo va a hacer directamente Él. No, hermanos, Él puede hacerlo. Él no tiene ningún problema de hacerlo directamente Él contigo. Pero muchas de las veces, hermanos, Él lo va a hacer a través de otras personas. Entonces, así como la obediencia de Cristo abrió el camino de salvación para otros, nuestra obediencia puede convertirse en el instrumento que Dios use para, hermanos, para acercar a nuestros hijos a Dios, para acercar a los nietos y a las futuras generaciones a los pies de Cristo. Yo he escuchado testimonios, hermanos, donde dicen: pastor, yo vine a Cristo porque yo me recordaba cómo mi abuela oraba y clamaba por mí. No, muchas veces no mencionan a mi mamá y mi papá. Muchas veces mencionan a su abuela, a su abuelo. Yo me recuerdo cómo mi abuelo, hablando con Dios, decía: Señor, mi nieto, y lo nombraba por su nombre, él va a ser un siervo tuyo. Él va a ser un predicador de tu palabra. Señor, úngelo, fortalécelo, cuídalo. Yo he escuchado testimonios que han dicho: y yo en aquellos tiempos era un borrachal, y mi abuelo orando por mí que yo iba a ser un gran predicador. Hermanos, y el abuelo muere, y después de los años eso llega al corazón de aquellos nietos y vienen a Cristo. ¿El abuelo lo vio? No lo vio físicamente con sus ojos, pero la promesa Dios se la cumplió a él: sé salvo tú y tu casa será salva. Pero es la obediencia, hermanos. Tú no sabes cómo tu obediencia va a impactar las generaciones que vienen detrás de ti. Es tan importante que seamos obedientes. Quizás, hermanos, tú eres el primer creyente de tu familia. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque tú fuiste el elegido, la elegida, para comenzar una nueva etapa en tus generaciones. Hermanos, si tú eres el primer creyente de tu familia, quizás eres la respuesta de las generaciones, hermanos, de las oraciones de las generaciones anteriores. Quizás Dios te ha levantado para romper cadenas. Si tú eres el primero, la primera de tu generación, eres tú el que Dios ha escogido
para que a través de ti se rompan cadenas, hermanos, establecer un nuevo legado espiritual y abrir un camino que otros recorrerán después de ti. No subestimes, pueblo de Dios, no subestimes el poder de una vida obediente. Hay hijos que serán salvos porque un padre decidió obedecer. Hay hijos que serán salvos porque una madre decidió obedecer a pesar de todos los obstáculos que se levantaron. Hay matrimonios que serán restaurados porque alguien decidió obedecer. Hay generaciones enteras, hermanos, que conocerán a Cristo porque una persona dijo: Señor, yo haré tu voluntad. La obediencia de Jesús, hermanos, abrió el camino de la salvación para el mundo entero. Nuestra obediencia puede abrir el camino para nuestras familias, hermanos, para que nuestras familias se encuentren a Cristo. Mira, la obediencia de Jesús construyó un puente entre el cielo y la tierra. Nuestra obediencia puede convertirse en un puente que conduzca a nuestros hijos y generaciones a Cristo. Yo con esto quiero concluir, iglesia. A lo largo de este mensaje, y ojalá hubiera tiempo para haber tocado cada punto en profundidad, porque hay mucho aquí. Pero mira, a lo largo de este mensaje pudimos escuchar un poco, hermanos, pudimos ver que la obediencia abrió camino en medio del mar para Israel. Pudimos ver cómo la obediencia hizo ese milagro y todo el pueblo de Israel pudo ser salvo hermanos del ejército de Egipto. Muchas veces queremos que Dios abra puertas. Mira, ahí Dios abrió el mar. Ahí Dios abrió el mar. ¿Qué tipifica para nosotros el mar hoy? Un mar cerrado, un mar que no nos deja, tipifica puertas cerradas para nosotros. Muchas veces queremos que Dios abra puertas, mientras Dios espera que demos pasos de obediencia. Dios tiene las llaves de esa puerta que tú deseas que se abra en tu vida, y Dios te las está extendiendo. Está diciendo: aquí están las llaves. Pero Dios está esperando que tú des ese paso de obediencia. Vamos a decir, alguien aquí sabe que detrás de esa puerta hay una bendición grande para ti. Y tú me estás diciendo a mí: pastor, está cerrada esa puerta. Yo sé que ahí hay una bendición para mí. Allí está, pero no la puedo abrir. Y si yo te estoy diciendo: siervo, toma las llaves, tómalas, ve, toma tu bendición, agárrala, toma, aquí están las llaves. Pero tú no te quieres parar de esa silla. Las llaves aquí están solamente a un paso de obediencia para que tú tengas la bendición. Pero muchos de nosotros no queremos dar ese paso y la bendición se retiene. No se pierde, porque las bendiciones de Dios jamás se pierden, pero sí se detienen dependiendo en ti. Entonces, hermanos, mira, muchas veces queremos que Dios abra puertas, mientras que Dios espera que demos pasos de obediencia. Queremos ver nuevos niveles, tanto espirituales. Muchas veces queremos que Dios nos lleve a otra etapa espiritualmente hablando. Queremos ver niveles del poder de Dios en nuestras vidas, pero seguimos aferrados a viejas actitudes. Queremos ver milagros, pero evitamos las instrucciones de Dios. Yo creo que estamos viviendo las etapas que estamos viviendo, no tanto porque Dios quiere que tú las vivas así,
Muchas veces pasamos por escasez, no porque Dios nos quiere ver faltos de cosas, sino porque Él quiere que tú confíes y Él te quiere entregar las llaves hasta las bendiciones. Yo creo que es tiempo, hermanos, de meditar que las promesas de Dios muchas veces ya no depende de Él, porque Él ya te las prometió, ya están. Ahora depende de nosotros. ¿Quieres dar ese paso? ¿O quieres aún retener esas bendiciones? ¿Por qué no nos ponemos de pie un momentito? Mira, iglesia, hay bendiciones que ya están preparadas para ti, iglesia. Y inclina tu rostro. No permitas que nada te perturbe en este momento, iglesia. Porque este es el momento donde muchas veces, mira, escucha esto, iglesia. Este es el momento donde muchas veces el enemigo obra con más fuerza que nunca. Este es el momento donde él te pone distracción para que tú no seas obediente. Te pone tantos obstáculos para que tú te desvíes de este punto final. Yo quiero hacer una invitación. Y aquí es donde nosotros vamos a mostrar la obediencia, el paso de obediencia. Yo no te estoy pidiendo que me obedezcas a mí, no. Que obedezcas al llamado del Espíritu Santo. Yo quiero pedirte que vengas al altar. Dios quiere entregarte algo poderoso aquí. Dios tiene para ti lo que tú le has estado pidiendo, pero que tú no has querido dar ese paso de fe. Quizás hoy el Espíritu Santo, escucha esto, iglesia. Quizás hoy el Espíritu Santo te ha recordado algo que has estado postergando. Quizás el Espíritu Santo en este momento te ha recordado algo que Él te ha estado pidiendo, pero que tú lo has estado postergando. Quizás es una decisión que tú debes de tomar. Quizás es un pecado que debes abandonar. Y tú le has prometido a Dios: Señor, sí lo haré, pero no lo has hecho quizás. Quizás es un perdón que debes otorgar a alguien, o un llamado que debes aceptar de parte de Dios. O quizás es una área de tu vida que debes rendirle completamente a Dios. Yo no sé. Porque detrás de tu obediencia, iglesia, escucha esto. Porque detrás de tu obediencia hay puertas. Hay puertas que todavía no has visto abiertas. Hay bendiciones que todavía no has experimentado, que Dios te los quiere mostrar y te los quiere dar. Hay personas que serán impactadas por tu fidelidad. Hay generaciones que pueden ser transformadas por una decisión que tú tomes hoy en este día. Jesús obedeció hasta la cruz para abrirnos el camino hacia el Padre. Ahora nos corresponde a nosotros, iglesia. Ahora nos corresponde a nosotros responder a su llamado. Hoy Dios sigue buscando hombres y mujeres que digan: Señor, aunque no entienda todo, yo te obedeceré. Aunque no vea todo el camino, te obedeceré, Señor. Aunque haya desafíos delante de mí, yo te obedeceré, Señor. Porque sé que donde termina mi capacidad, ahí es donde comienza tu poder. Ahí donde estás, iglesia, solamente cédele a Dios tu voluntad. Bendito Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que estamos delante de tu presencia, amado Señor, entendiendo y reconociendo, Señor, que, amado Dios, estamos faltos delante de ti. Ríndele a Dios esas áreas que Él te ha estado pidiendo, iglesia.